Buenas noches, bendiciones a todas las personas que se van a conectar a un nuevo estudio bíblico de nuestro Ministerio Fe Llena de Color. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un tema muy especial. Sé que es un tema que va a tocar mucho los corazones de muchas personas que vayan a ver esta transmisión, sea que estén aquí en Zoom o sea que la vayan a ver a través de nuestro canal de YouTube. Primeramente que nada, mi nombre es Lili Espíritu Santo. Me pueden conseguir en las redes como Lili Romero Espíritu Santo. Somos un ministerio dedicado a los estudios bíblicos. Tenemos 2 años desde que el Señor nos dio la encomienda de hacer este ministerio. Este ministerio ha llegado a muchas personas, a muchas mujeres, porque trabajamos con las mujeres. Y para la gloria y la honra del Señor, yo siempre he dicho que yo simplemente soy un instrumento en las manos del Señor para que la palabra de Él sea escuchada hasta donde Él quiera que sea escuchada. Hemos tenido hermanas hasta desde Rusia escuchándonos a través de nuestro canal, así que ese es mi único propósito, llevar la palabra del Señor de una manera dinámica, de una manera fácil de entender y con temas que posiblemente, pues, por cuestiones de logística no se hablan en las iglesias. Hoy tenemos un tema muy delicado que va a tocar muchas fibras emocionales dentro de nosotras y de nuestro invitado especial esta noche, pero es algo que el Señor ha puesto en mi corazón porque sé que es un tema que va a ayudar a cambiar vidas. Junto con el Espíritu Santo vamos a empezar a sanar esas heridas y el tema de esta noche es un corazón nuevo después del duelo. ¿Cómo podemos volver a tener ese corazón latiendo con alegría, con gozo, a pesar de un dolor tan fuerte de haber perdido algo? Y cuando nos referimos a duelo, lo primero que nos viene a la mente es la muerte de algún familiar, la muerte de algún amigo cercano, de algún conocido. Pero también duelo es cuando perdemos relaciones. Los divorcios son duelos. Las rupturas de amistades son duelo. A veces cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un estatus social, también se vuelve un duelo. Toda pérdida en nuestras vidas, incluyendo la pérdida de acercarnos a Dios, de habernos alejado de Dios, perder esa relación con Dios y con el Espíritu Santo, también es un duelo. Entonces, hoy yo les voy a hablar la parte teórica, la parte bíblica de este tema. Y ya al final vamos a tener al invitado especial que es mi esposo, Lery Romero Aguilar. Él va a estar con ustedes. Él pidió no salir en cámara. Le vamos a respetar su decisión, pero sí lo van a estar escuchando y lo vamos a hacer estilo entrevista. Yo les voy a estar haciendo preguntas y él las va a estar contestando. Ya luego de haber terminado toda la presentación, pues cuando yo pare la grabación, pues abrimos las cámaras y ahí lo van a poder ver de tú a tú. Bueno, vamos a empezar. Primeramente que nada, que quiero invitar al Espíritu Santo que en este momento sea Él ministrando nuestros corazones. Señor, te pido que en esta noche poderosa utilízame como un instrumento para llegar a las almas y sanar corazones, Señor. Que nuestra palabra llegue como espada cortante a los corazones, Señor, y que el testimonio de mi esposo renueve las almas y llene de gozo esos corazones que están dolidos porque han pasado por un proceso de duelo o están pasando un proceso de duelo, Señor. Utilízanos, Señor, utilízanos, Espíritu Santo, para llegar a las almas. Padre, te lo pedimos en el santo nombre de tu Espíritu. Amén.
Si ustedes tienen preguntas al final del estudio bíblico y del testimonio, ustedes van a poder hacer sus preguntas. A los que nos están viendo a través de YouTube, dejen sus preguntas en los comentarios y con mucho gusto esta servidora le va a estar contestando sus preguntas. Si hay alguna falla técnica, por favor, escríbanmela en los comentarios para yo poder leerla a través de ahí, si es que la presentación se va en algún momento. Si el internet se llega a cortar, por favor, vuelvan a entrar. Yo también voy a intentar de entrar. Tenemos un internet que es como un backup. So, vamos a tratar de conectarnos a través de ese internet. Si escuchan en el fondo un gallo cantando, pues nuestro vecino que tiene gallos y gallinas, así que tal vez vayan a escuchar eso en el fondo. Bueno, anuncios de septiembre. Vamos a empezar con los anuncios de nuestro ministerio. El tema de septiembre que el Espíritu Santo me entregó es nuevos comienzos. Todos los estudios bíblicos que vamos a estar haciendo este mes van a tratar sobre nuevos comienzos. Tenemos una nueva comunidad en WhatsApp. Mis hermanas, yo no quería abrir un grupo en WhatsApp porque realmente me llenan la memoria rapidito del celular, pero entiendo que muchas quieren tal vez pedir oración o tienen una pregunta y es más fácil a través de un grupo. Entonces se creó una comunidad en WhatsApp y esa comunidad en WhatsApp ustedes pueden hacer sus preguntas o sus pedidos de oraciones y por ahí se les envían los anuncios y las grabaciones de los estudios bíblicos. Pero también tenemos un grupo en Facebook. Vayan también al grupo de Facebook porque por ahí yo recomiendo otros videos de otros líderes cristianos para que ustedes también lo vean. Tenemos una nueva sección en nuestro canal de YouTube donde vamos a estar tocando los temas de bienestar. No sé si ustedes se han dado cuenta que a través de mis redes yo comparto mucho de cuidar nuestro templo, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, de sentir amor propio, de aumentar nuestra autoestima. Pues vamos a estar grabando videos para YouTube referente a esos temas. Tenemos un plan de lectura bíblico todos los meses. Desde enero hemos empezado un plan de lectura todos los meses. Hay una aplicación que tiene todo lo del año, pero yo decidí que voy a estarlo compartiendo en Facebook también en el grupo. Así que en el grupo del ministerio, ahí van a encontrar el plan de lectura bíblico de septiembre y el plan de oración. Nosotros también damos un plan de oración de los días que tenga el mes para que cada día usted tenga una guía de cómo va a orar. Y lo último es nuestro programa de Amadas y Bellas. Muchas se han acercado a preguntarme de qué se trata. No les puedo abordar de todo lo que se trata, pero Amadas y Bellas se creó con el fin de ayudarlas a ustedes a sentirse así, porque Dios nos ve de esa manera. Y en ese programa pues le ayudamos a bajar de peso, le ayudamos con la autoestima, le ayudamos a alimentarse bien, le ayudamos con suplementos. Tenemos diferentes recursos para ayudarlas a ustedes, las mujeres, a que se puedan sentir hermosas, que puedan aumentar ese amor propio, porque el primer mandamiento de Dios es amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, pero el problema está de que si nosotras no aprendemos a amarnos nosotras mismas, ¿cómo vamos a poder amar a otros? Entonces todo empieza por nosotras primero. Y ese programa pues empezó hace poco y ha sido de bendición. Muchas mujeres se me están acercando porque necesitan ayuda en esa área de su vida. Bueno. El versículo clave para la noche de hoy, y quiero que lo busquen en su Biblia, es Salmos 34, 18. Salmo 34, 18. Aquí lo tenemos en pantalla, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Gloria al Señor. Jehová Dios nos está diciendo en esta noche, mis hermanas, que si ustedes tienen el corazón quebrantado, ¿y qué significa quebrantado? Quebrantado es que está roto, que está en pedazo. Imagínense una vasija que se cayó y esa vasija era de cristal y se desboronó los cristales. Asimismo está diciendo el Señor que los que tenemos el corazón así de roto, que no encontramos cómo volverlo a unir, Dios está cercano a ese corazón. Y si tenemos ese corazón contrito, contrito quiere decir que dispuesto, si tenemos ese corazón dispuesto a que el Espíritu Santo recoja cada pedazo de esa vasija que se rompió para volverla a hacer de nuevo, pues Él está ahí, mis hermanas. Y quiero que esta noche tú abras tu corazón al Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo armando tu vasija rota, ese dolor que dejó esa pérdida en tu vida, el Espíritu Santo va a empezar a pegar los pedazos en esta noche. Yo quiero que tú te entregues, que tú abras tu corazón y dejes que el Espíritu Santo sea el que ministre tu vida en esta noche. Yo sé que algo sobrenatural va a pasar esta noche y los que me van a estar viendo acá a través de YouTube, yo sé que van a sentir la presencia del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo empieza a juntar los pedazos de tu vida que han sido fracturados, que han sido deshechos, algo nuevo va a cambiar. Su palabra dice que fuimos vieja criatura y que Él lo hace todo nuevo. Así que mis hermanas, Jehová te está diciendo, yo estoy cerca de ti, yo conozco tu dolor, yo siento lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que perdiste, pero esta noche yo te digo, déjame entrar en tu corazón y yo voy a sanarlo, yo voy a darte fuerzas, yo voy a sacarte de donde te encuentras. Y aunque no lo entendamos, hermanas, la pérdida muchas veces es necesaria. Y esto lo voy a hablar un poquito más adelante, pero muchas veces tenemos que perder cosas, personas en nuestras vidas para que haya un quebrantamiento de espíritu y que podamos ser transformadas. Eso yo no he perdido, sí he perdido seres queridos que me han dolido mucho, pero a mí en lo personal, el Señor me ha tocado el duelo a través de las pérdidas sentimentales y sé lo que se siente también el haber perdido un matrimonio, haber perdido una relación con un hijo. Y hoy el Señor nos quiere decir, yo necesito que tú pases por esto porque hay un propósito con esta pérdida. Ay, Dios mío, ok. ¿Qué es el duelo? El duelo, vamos a hablar de qué es el duelo. El duelo es una respuesta natural. Es imposible decir que vamos a perder algo y no va a existir un duelo. Sí existe un duelo. El duelo es una respuesta natural, es como un instinto que tenemos al haber una pérdida en nuestras vidas. No es falta de fe, mis hermanas. No deje que el enemigo la engañe con eso a través de otras personas que le digan, es que tú estás así porque tú no tienes fe. No es falta de fe, es un proceso psicológico, emocional, natural del ser humano. Y no solamente del ser humano, mis hermanas. En los animales, cuando ellos pierden, cuando vamos a poner, ahora me viene en mente una perrita, pero puede ser una vaca o lo que sea, pierde a su cría, esta pasa por el proceso de duelo, mis hermanas, porque es un instinto, es algo natural, es algo biológico en nosotras. Así que no es falta de fe. Los pastores, los evangelistas, los más líderes metidos con Dios, cuando
presentan una pérdida en su vida, van a pasar por etapas de duelo. Es un proceso humano, mis hermanas. Así que no se dejen engañar por el enemigo porque yo he pasado por momentos de duelo donde me han dicho, es que te está faltando fe. Y no se trata de fe, porque yo soy una persona que llevo 20 años caminando con el Señor. En los últimos años me he entregado más y más a Él, pero yo les puedo decir que siempre he mantenido mi fe a pesar de las pérdidas. Diferentes, los duelos son diferentes para cada persona y no hay un tiempo específico para pasar los duelos. Hay personas que el duelo le puede durar meses, pero hay personas que el duelo le puede durar años. Hay personas que se superan fáciles de la pérdida de un familiar. Hay personas que no se superan fácil de la pérdida de un familiar. Les voy a hablar desde mi testimonio. Yo me considero que soy fuerte ante las pérdidas familiares. He tenido pérdidas familiares muy cercanas como mi abuelo, que fue como mi papá, porque fue el hombre que me crió y mi abuelo falleció. A mí me dolió, lo lloré y todo, pero no me quedé mucho tiempo en ese proceso del duelo. Entendí que era la voluntad del Señor y lo dejé ir y ahora estoy bien, puedo hablar de mi abuelo sin que me duela. Pero hay personas que no son así. A mí, en lo personal, las pérdidas familiares no me afectan tanto, pero las pérdidas que son sentimentales, que son como de pareja, de relaciones, de amistades, esas pérdidas a mí sí me afectan. Me llevan a un punto muy depresivo en mi vida. Entonces, por eso les digo esto, porque no todo el mundo maneja las pérdidas de la misma manera. Y van a llegar personas a su vida que le van a decir, pero si yo superé, yo viví lo mismo que tú y yo lo superé rápido, ¿por qué tú no lo haces? No se dejen engañar por esas voces. Cada persona es individual. Al igual que el Espíritu Santo trabaja con nosotros de diferente manera, diferente tiempo, así mismo son las pérdidas. Me están hablando por aquí. Magdalena dice amén. Qué bueno que me están escuchando. Vamos a hablar de Jesús. Esta foto que ven aquí a mí me llamó mucho cuando yo creo estas imágenes, mis hermanas, para podérselas presentar, y lo hago en mi tiempo que estoy un poquito libre del trabajo, tengo la flexibilidad de tener un trabajo donde mi jefe me permite realizar mis asuntos ministeriales. Y cuando estaba creando esta presentación, que vi esta imagen del Señor, se me aguaron los ojos porque Jesús también tuvo duelos. Jesús también pasó por pérdidas. En Juan 11:33 al 35 dice que Jesús lloró por Lázaro. Cuando él llegó y las hermanas de Lázaro le dicen, ¿dónde estaba? Él ha muerto. Jesús lloró, mis hermanas. Y era Jesús. Entonces, ¿por qué nosotras no vamos a llorar la pérdida de alguien o de algo? Nuestro Salvador valida las lágrimas. Jesús sabe que lloramos y no nos recrimina, no nos dice es que perdiste la fe en mí, no. Él mismo lloró muchas veces, lloró también cuando se enfrentaba a su crucifixión, también lloró. Dios no ignora el dolor, al contrario, Él a través del dolor camina con nosotras, mis hermanas. Por eso les digo que el duelo muchas veces es necesario en nuestras vidas, porque a través del duelo vamos a cambiar. Cuando esa vasija se rompe y el Espíritu Santo empieza a volverla al mar, no va a quedar igual como estaba antes, va a quedar mejor, va a quedar más cubierta, va a quedar más entregada porque pasó por el proceso del dolor. Y muchas veces
si no puedo decir siempre, puedo decir siempre. El Señor permite la pérdida en tu vida porque necesita cambiar un área en tu corazón. Yo sé que suena fuerte, porque sé tal vez que has perdido como mi esposo que perdió un hijo. Y yo no me imagino perder uno de mis hijos. Tengo dos hijos y para la gloria y la honra del Señor están vivos, pero yo no me imagino el yo perder a uno de mis hijos. Yo sé que será un dolor devastador, pero yo entenderé en un momento que esa pérdida fue necesaria porque tal vez Dios necesitaba cambiar algo en mí. A través de ese dolor, Él necesitaba cambiar algo en mí. O tal vez a través de ese dolor, Él quería que yo tuviera un testimonio tan poderoso como el que te va a compartir mi esposo hoy para cambiar y levantar la vida de alguien que dice, yo no puedo salir de este dolor. Hoy el Señor te está diciendo, Jesús, ese mismo que lloró por su amigo Lázaro, aquel que lloró antes de enfrentarse en la cruz, te está diciendo esta noche, tú puedes. Tú vas a salir de esto, tú vas a caminar conmigo. Yo estoy aquí, te estoy viendo llorar, te estoy abrazando, pero tú te vas a recuperar porque tú tienes un testimonio que dar a las naciones de cuán grande y poderoso es el Señor en tu vida. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche, que el Señor a través de esa pérdida tiene un testimonio para ti. Y necesitas cuando te recuperes, cuando te sientas con fuerzas, necesitamos que hables de Él. Necesitamos que hables de Él. Yo tengo muchos testimonios en mi vida. Uno de mis testimonios más grandes es que yo fui abusada. Yo sexualmente, desde muy joven, desde muy pequeñita, me robaron mi inocencia. Y yo no entendía por qué el Señor me permitió a mí pasar por ese dolor tan fuerte, por esa pérdida, porque fue una pérdida. Yo tuve la pérdida de la inocencia, la pérdida de mi autoestima, la pérdida de mi amor propio. Yo también pasé un duelo fuerte en mi vida y yo no entendía por qué. Y no hace hasta unos 3 años atrás que yo entendí que yo viví todo lo que viví porque hoy en día necesitaba pararme en la brecha y hablarle a mujeres que están siendo abusadas para decirles, tu vida no termina ahí. Dios tiene un propósito contigo y te va a levantar. Y esta noche te quiero decir a ti, sé que duele, sé que estás llorando, sé que estás triste, pero Dios te va a sacar de ahí y algo grande va a venir para tu vida. Hermanas, yo no sé si ustedes están llorando, pero yo estoy al punto de llorar. Se vale llorar esta noche. Promesa de un corazón nuevo. Promesa de un corazón nuevo. Y quiero que vayamos a Ezequiel. Ezequiel 36:26. Ezequiel, yo lo voy a buscar rapidito por aquí. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26. Vamos a leer lo que el Señor nos tiene para esta noche. Dice el Señor en Ezequiel 36:26, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Tal vez esa pérdida que estás pasando en este momento o ya pasó, era para quitarte tu corazón de piedra. Tal vez no valorabas lo que tenías, lo que el Señor te había dado. Y Dios permitió esa prueba, ese duelo, esa pérdida, para que tu corazón cambiara, para que tu corazón se convirtiera en un corazón de carne, porque muchas veces cuando tenemos las cosas en nuestra vida, no la valoramos hasta que la perdemos. Cuando la perdemos, entonces valoramos eso que se nos fue.
Y si fue un familiar, fue un hijo, un nieto, un sobrino, tal vez tú no valorabas a tu familia, el pasar tiempo con ellos, el escucharlos, el abrazarlos, el decirle te quiero. Y el Señor tuvo que permitir arrancarte eso de tu vida para que tú te dieras cuenta que necesitabas ser más amoroso, que necesitabas perdonar, que necesitabas dejar la ira, que necesitabas dejar el rencor, el orgullo y necesitaba quebrarte de esa manera. Y tal vez suene un poco fuerte porque dirá, Señor, ¿por qué no me castigaste de otra manera? El Señor muchas veces toca nuestras vidas una, dos, tres, y nosotros nos hacemos los ciegos, las ciegas, no escuchamos, no queremos oír, pero el Señor tiene entonces que tocarnos muy fuerte para que nosotras podamos abrir los ojos. Y las pérdidas se utilizan para eso, para abrirnos los ojos. Vamos a buscar Isaías 61, Isaías 61, 3. Isaías 61, capítulo 61, versículo 3. Y el Señor te dice en esta noche, a través de su palabra, y a confrontar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Mis hermanas, el Señor te está diciendo, en vez del luto, que es el duelo, yo quiero que tú tengas alegría. Y yo sé que suena difícil porque el duelo, la pérdida duele, duele muchísimo, sea el tipo de duelo que sea, pero duele muchísimo. Pero el Señor te dice, ponte el traje de alabanza, ponte el aceite de alegría y quita ese espíritu de desaliento. ¿Qué quiere decir desaliento? Depresión. Quítate esa depresión que tienes arriba. ¿Por qué? Porque somos hijas e hijos de Dios. Y nosotros cuando conocemos al Señor y lo tenemos en nuestro corazón, dice su palabra que Él cambia nuestro lamento en baile. Mis hermanas, yo sé que te duele, pero hoy el Señor te está diciendo, hija mía, si tú me amas, si tú tienes fe en mí, si tú crees en mí, si tú obedeces mis estatutos, yo quiero que tú te levantes con alegría, con alabanza y dejes a ese espíritu de desaliento, de tristeza, de amargue, de estar llorando todo el tiempo y empieces a vestirte de alegría y dejar que esas cenizas se conviertan en corona. Y cuando la palabra habla de cenizas que se convierten en corona, quiere decir que tu dolor se convierte en un testimonio para levantar a otros. Vamos a buscar la tercera cita bíblica es Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. La palabra del Señor dice, bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Amor, hermanas, ahí está la confirmación de que el Señor nos está diciendo que así mismo como Él nos consuela en nuestro duelo, nosotros vamos a consolar a otros. Por eso es que mi esposo tal vez no entendía la pérdida de su hijo hace 11 años o a través de estos 11 años.
Pero esta noche el Señor le está diciendo a él, en este momento, tu pérdida tenía un propósito. Yo necesitaba cambiar cosas en ti, pero más que eso, yo necesito que tú empieces a consolar a otros como yo te consolé a ti. Y ahí lo dice en su palabra, lo dice, podamos consolar, no a algunos, a todos los que sufren. Entonces, por eso les digo que la pérdida siempre va a tener un propósito en tu vida. Aunque nos duela, que sintamos que se nos está acabando el mundo, esa pérdida tiene un propósito. Etapas del duelo. Vamos a hablar un poquito más acá de las etapas del duelo. Esto es un poquito más psicológico, pero yo lo voy a hablar referente a un psicólogo muy famoso que se llama Kubler-Ross y lo adapté un poquito a lo que es la fe, a una versión cristiana de la etapa del duelo. Lo primero que va a pasar cuando tenemos la pérdida, cuando muere ese ser querido, cuando perdemos esa relación, es la negación. No puedo creerlo. No, no, esto no pasó. Lo que me estás diciendo es mentira. No puede ser, porque él, ese momento donde empezamos a negar lo que está pasando es normal, es una etapa del duelo, es la primera. Dios, en medio de esa etapa, nos requiere paciencia. En esa etapa donde estamos negando lo que pasó, el Señor nos quiere trabajando nuestra paciencia. La etapa número 2, lo que viene después de eso, es la ira, el coraje, el enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y cuando somos servidores de Jesucristo por muchos años, empezamos a cuestionarnos, Señor, ¿por qué me lo quitaste si yo te servía? Señor, ¿por qué me quitaste esta relación si yo a ti te adoraba, si tú me la diste? Y empezamos ahí en nuestro enojo, en ese coraje. Muchos dentro de esta etapa se desvían de los caminos de Dios y llegan a usar drogas, alcohol o simplemente se van directo a la calle porque estamos en esa queja, en una queja con Dios y ahí el Señor nos está pidiendo que dejemos nuestras quejas a Él, que vayamos a leer los salmos. Refúgense en los salmos. Si ustedes sienten en este momento que están en esa etapa, en la etapa de la ira, del coraje, pónganse a leer los salmos. Los salmos tienen muchas enseñanzas a través de David, de Rey Salomón, que les va a ayudar a entender ese coraje. La etapa número 3 es la negociación. Empezamos como a negociar. Si tan solo yo hubiera abrazado más, si tan solo yo hubiese perdonado más, si tan solo yo hubiese y hubiera, se queda en el hubiera, pero el hubiera, eso no se cambia. El pasado no se cambia, mis hermanas. Entonces, Dios nos recuerda en ese momento que Él tiene soberanía, que Él es el que maneja tu presente, tu pasado y tu futuro. Y esa etapa es normal. Si te encuentras en algunas de estas etapas, esto es normal, es un proceso normal y se va pasando de una a otra. Hay personas que duran mucho tiempo en la ira, pero van a pasar en algún momento a la negociación. Y en la negociación está mucho la culpa. Nos sentimos culpables por cosas que no hicimos. Pero vuelvo y les repito, cuando entendemos que Dios tiene soberanía sobre nuestras vidas, no podemos pensar en el pasado. Si no lo hicieron, ok, no lo hice, Señor, enséñame a hacerlo ahora con los que me quedan conmigo. Luego pasamos a la depresión. Creo que esta es una de las etapas que más duran. La depresión es ese vacío, esa tristeza, eso que tú no sientes ganas ni de comer, ni de bañarte, ni de relacionarte con nadie, no quieres ir a la iglesia, no oras, ya te aislaste completamente. Yo he caído ahí en la depresión, mis hermanas, y a mí la depresión me ha llevado al punto 3 veces en mi vida de querer quitarme la vida. De las 3 veces,
Una la intenté tomándome un frasco de pastillas que por poco acaban con mi vida. Me tuvieron que hacer un lavado de estómago urgente en sala de emergencia. La segunda, intenté quitarme la vida con una pistola. La pistola no se disparó, para la gloria y la honra del Señor. Y la tercera vez fue reciente. Hace 3 años yo pasé por la pérdida de un matrimonio. Y esa pérdida de ese matrimonio me llevó a una depresión tan severa que quise cortarme las venas, mis hermanas. Así que yo entiendo lo que es la depresión. En aquel momento lo pensé, no lo intenté. El Espíritu Santo no me dejó intentarlo, pero sí pasó por mi mente que yo quería cortarme las venas porque yo no aguantaba el dolor y la pérdida de haber perdido un matrimonio. Mis hermanas, en ese momento de vacío y tristeza, Dios nos sostiene. Nos sostiene, mis hermanas. Va a mandar personas a tu vida para que te saquen de esa depresión. Van a llegar llamadas, Él se va a mover de diferentes maneras para sacarte de ahí. En mi última depresión, que es la que le estoy hablando, en esa pérdida que tuve, que quise cortarme las venas, el Señor mandó el ministerio. Me mandó a abrir un ministerio en medio de una depresión. Y yo, como soy obediente, abrí el ministerio. Y hermanas como Magdalena, que se encuentran en esta llamada, fueron hermanas que me levantaron de donde yo estaba para decirme: Lili, Dios te ama y te quiere fuera de esa relación, sal de ella. Y me ayudaron a salir de esa fuerte depresión que el enemigo me acogió. Así que, mis hermanas, yo les estoy hablando desde mi testimonio, porque sé que mi testimonio puede cambiar vidas. Si estás pasando por una depresión, busca ayuda, no te aísles, busca ayuda. Del primero que debes buscar ayuda es del Señor. Aquella noche que yo me quería cortar las venas, yo me hinqué en la habitación y le dije al Señor: yo me quiero morir, yo no aguanto este dolor, yo no aguanto esta culpa, porque en mi caso era la culpa. Yo no aguanto esta culpa, Señor, pero yo no tengo las fuerzas para quitarme la vida. Quítamela tú. Y el Señor me contestó: apártate para mí. Te quiero 40 días conmigo. Y así lo hice, mis hermanas. Y la última etapa del duelo es la aceptación. Es cuando sabemos y entendemos que la pérdida fue la voluntad del Señor. Y si el Señor lo decidió, nosotros no podemos pelear contra eso. Cuando nosotros entendemos que nuestra esperanza está en Cristo, que Él es el que decide nuestras vidas, que Él es el que sabe lo que hace con nuestras vidas, que tal vez perdimos un ser querido, pero el Señor decide desde antes de que esa persona naciera. Ya Dios sabía cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Nosotras no lo sabíamos, pero Él sí. Entonces, cuando nosotras entendemos que la voluntad del Señor no se discute, que nosotros nada más debemos obedecer, entonces aceptamos que la pérdida era necesaria. Y yo pasé por cada una de estas etapas, mis hermanas. Por cada una de ellas pasé, y hoy ya vivo en aceptación de que mi pasado, mi dolor, mis pérdidas, mi duelo era necesario para convertirme en la mujer que ustedes están escuchando esta noche. Y quiero que vayamos a Salmo 30, Salmos 30, 11, Salmos 30, 11. Vamos a buscar ese poderoso versículo que el Señor nos tiene hoy, esta noche. Y dice Salmos 30, 11: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría.
Eso es lo que el Señor nos quiere dejar esta noche, mis hermanas. Vamos a dejar que sea la voluntad del Señor en nuestras vidas. Vamos a seguir caminando en fe y vamos a dejar de llorar por lo que no pudimos hacer, por lo que no pudimos controlar, porque no estaba en nuestras manos. Y vamos a empezar a vestirnos de alegría, a darle adoración y alabanza al Señor. Cada vez, yo sé que cuando perdemos más a un ser querido, más que a una situación, llegan el tiempo donde esa persona falleció, el día en que esa persona falleció. Y ese día muchas veces dejamos que el enemigo se apodere de nosotros y ese día empezamos a caer en depresión, tal vez volvemos a vicios que no teníamos, solamente como hacemos como un homenaje a ese día cuando sabemos que la palabra nos habla que nosotros no podemos adorar a otros dioses. Y cuando nosotros empezamos en ese momento a hacer ese proceso de adoración al dolor, el dolor es un espíritu y estamos adorando al dolor. Estamos diciendo al Señor, tú no tienes parte en mi vida. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro soberano, ese día te vas a recordar de esa persona, pero lo vas a recordar con alegría. Y yo sé que a veces dura muchos años para llegar ahí, pero el Señor, si tú te metes con el Señor en oración, en leer su palabra, en empezar a entenderlo, tú vas a llegar ese día. Hoy, yo después de años de separarme de esa persona, de divorciarme, puedo entender que fue lo mejor que me pasó en la vida. Y hoy recuerdo esos momentos de dolor con alegría en mi corazón porque Dios permitió eso, porque quería sacarme de ahí. Y eso es lo que el Señor te está diciendo esta noche. Quítate la ropa de luto, el dolor, las lágrimas y empieza a danzar para mí. Vamos a seguir porque ya tenemos ya mismo el testimonio de mi esposo, pero yo quiero enseñarle algunas técnicas de cómo, de cosas que pueden hacer, técnicas que pueden hacer cuando sientan que están en un momento de dolor. Por ejemplo, está la dinámica del lamento a la confianza, así se llama, y son 4 pasos y es de un salmo. Esto yo lo saqué de un salmo y un salmo que hay en la Biblia de lamento y es acércate. Acércate en oración al Señor. Dile, Señor, aquí estoy y me siento triste y no puedo con esto y no te voy a reclamar. Quiero que me ayudes a entender el para qué. Y clámale al Señor, exprésale tu dolor. El Señor te puede entender porque Jesús lloró, Jesús sufrió. Él entiende nuestro dolor. Dile, me duele mucho, me está doliendo. Pídele, suplica ayuda y consuelo. Mis hermanas, en un momento de mi pérdida, yo les rogué al Señor que fuera Él que me quitara ese dolor que yo sentí en mi corazón. Confía. Confía, empieza a declarar promesas en tu vida. Señor, tú me lo quitaste, enséñame cómo puedo ayudar a otros a salir de esto. Empieza a declarar promesas en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia está llena de promesas, mis hermanas. Ustedes empiecen a declarar la palabra. El Señor es mi fortaleza en medio de mi angustia. El Salmo 23, ese es un salmo, Salmo 91, empiecen a declararlo, porque entre más hablas la palabra, más el Espíritu empieza a recoger tus pedazos. Y el Satanás se va a ir y en un momento ese dolor se va a convertir en alegría. Hay otra terapia
que yo la utilizo no solamente en momentos de dolor, la utilizo en momentos donde yo me siento muy ansiosa o muy deprimida, y es basada en el Salmo 34:18. En el Salmos 34, si lo quieren, lo podemos buscar rapidito, el capítulo 34, versículo 18. Dice así: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y es la respiración, mis hermanas. El respirar, inhalas por la nariz, aguantas 4 veces o cuentas en tu mente 1, 2, 3, 4, exhalas por la boca, vas contando 1, 2, 3, 4. Vuelve y lo haces, y es la respiración te va a ayudar a calmar emociones. Otra cosa que pueden hacer es entregarle a Dios su situación, su duelo. Y lo pueden hacer escribiéndolo en un papel. Hay personas que lo escriben en un papel, ponen el nombre de la persona que falleció y ponen algún recuerdo que tengan bonito con esa persona en ese papel y le entregan ese papel a Dios. Algunas personas lo queman, otro lo rompen, como ustedes quieran. Otra cosa es identificar la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es coraje? ¿Es ira? ¿Es depresión? Es muy importante que aprendamos a reconocer nuestras emociones. Otra cosa también que les puede ayudar es tomar promesas, buscar promesas que hayan en la Biblia y empezarlas a escribir una y otra vez. Esto yo lo hacía mucho. Yo empezaba a escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seguía escribiéndolo hasta que la palabra iba sanando mi corazón. Otra técnica que pueden hacer es caminar, salir a caminar. A veces pensamos que caminar no hace la diferencia. Sí, mis hermanas. Yo llegué a sentir ataques de ansiedad tan fuerte que yo sentía que las paredes de mi casa se me venían encima y yo salía a caminar. Eso era lo que yo hacía. Yo me iba a un sitio abierto y empezaba a caminar. Escribir. Gratitud. Empiecen a agradecer por las cosas del día a día. Yo tengo un diario de gratitud y yo todos los días me siento a escribir en ese diario: gracias, Señor, porque ayer pude hacer esto con mi esposo. Gracias, Señor, porque hoy tengo comida en mi mesa. Gracias, Señor. Agradezcan, hagan el hábito de agradecer. Cuando empezamos a agradecer, nuestro corazón se va alimentando de eso y ese dolor empieza a menguar. Así que estas son técnicas que se utilizan a nivel psicológico, pero que nosotras como cristianas también podemos hacerlo. Y yo quiero terminar con una oración y una declaración para tu vida esta noche antes de pasar al testimonio. Y quiero que ores conmigo esto, que lo sientas en tu corazón y que dejes que el Espíritu Santo sea el que transforme tu dolor. La oración dice: Señor, cambia mi ceniza en corona y renueva mi corazón. Dilo ahí en tu mente y dile tu situación. Tú conoces tu duelo, yo no lo conozco, tú lo conoces, el Señor lo conoce. Y dile al Señor: tú conoces mi dolor por la pérdida de mi hijo, de mi nieto, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una relación. Señor, convierte esa ceniza en un corazón nuevo. Y quiero que empieces a declararte. Esto sí te los voy a dejar en tarea. Yo siempre les leo tarea a ustedes. Soy maestra de vocación. Y es que escriban en un papel. Y este papel lo van a poner a donde ustedes lo puedan ver todo el tiempo. Y es: Jesús está conmigo en mi duelo. Jesús está contigo ahí en tu duelo. No estoy sola. Mi corazón se renueva para Él. Hoy camino con una esperanza nueva. Escriban esto y repítanlo una y otra vez. Miren, yo hacía estas cosas en estos últimos años
que mi hija me decía, mami, ¿te estás volviendo loca o algo así por el estilo? Y yo le decía, no, estoy dejando que el Espíritu Santo empiece a cambiar mi corazón. Porque mis hermanas, ustedes me oyen aquí hablando con unción y como dice mi esposo, dice, cuando hablas del Señor es como que te transformas, eres como otra mujer. Pero, ¿saben qué es eso? Yo en otro tiempo de mi vida era una persona muy amargada, muy rencorosa, muy enojona y no tenía paciencia. Y el Señor ha ido cambiándome, pero así yo he ido buscándolo continuamente. Y aunque me llamen loca, aunque no entiendan lo que estoy haciendo, yo sigo ahí porque el Señor tiene que sanar mi corazón para yo poder sanar el corazón de los demás. Entonces, mis hermanas, hasta aquí es mi parte. Vamos entonces ahora a pedirle a mi esposo que se acerque un poco al micrófono para el testimonio de él. Y luego que terminemos con el testimonio de él, entonces vamos a parar grabación y vamos a abrir cámara. Eh, Primeramente que nada, se los voy a presentar. Él es mi esposo, se llama Lery Romero Aguilar, es de la ciudad de Tabasco, México. Digo estado, me dice él que estado de Tabasco, México. Y pues estamos casados hace 6 meses. Ustedes saben que yo pues le estaba hablando en el estudio de que yo tuve un divorcio de una relación muy dañina que pues lamentablemente duró muchos años y pero el Señor me sacó de ahí porque era su propósito. Su propósito era que yo no estuviera casada con esa persona porque tenía un hombre de Dios que entregarme para mi vida. Y el Señor así lo hizo y hoy en día es mi esposo y le doy gracias al Señor de que lo puso en mi vida. No somos un matrimonio perfecto, pero somos un matrimonio que ama al Señor con todo nuestro corazón y eso nos da la victoria en muchas cosas. Entonces, mis hermanas, aquí está Lery. Les voy a empezar a hacer unas preguntas a él y él va a estar contestando esas preguntas. Bueno, Lery, te pregunto, ¿quieres decir algo? Mis hermanas, Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacerle las preguntas a él. Magdalena se está gozando. Si tienen preguntas específicas para él, la pueden hacer en el chat, por el chat, por ahí preguntas específicas para él. La primera pregunta que le tengo que hacer esta noche es, ¿cuál fue tu pérdida? ¿Perdiste un trabajo? ¿Perdiste un familiar? Mi primer pérdida fue mi hijo el mayor, de 26 años. Cuando yo viajé de México para acá, para este lado, lo dejé de 8 años y lo dejé a cargo de sus cuatro hermanos por ser el hijo mayor. Entonces tuviste la pérdida de un hijo de 26 años, ¿verdad? Sí. Y te pregunto, en ese momento de esa pérdida que tuviste, ¿cómo estabas con el Señor? Para antes de esa pérdida, Dios me había preparado muy bien. Estaba yo 5 años, le servía al Señor en la iglesia donde me convertí en Puerta en el Cielo, en Rocky, en Norte Carolina, con el pastor Enrique Caña. Ahí fui ahí me convertí, ahí conocí al Señor, ahí me convertí en cristiano, ahí me bauticé y ahí serví 5 años, fui ujiere de la iglesia. Ok, entonces cuando tuviste la pérdida de tu hijo, estabas en los caminos de Dios. Estaba yo bien preparado, pero no para ese momento. Ok, ¿y cómo falleció tu hijo? ¿Qué le pasó? Era un muchacho que no sabía de mecánica y él había comprado un carro como el tuyo, así del mismo color, un Chevy.
pero su señora estaba embarazada, entonces su carro a él le gustó a su esposa y se lo dio a su esposa y él agarró una camioneta este, de mal uso, pero nunca le dio poco, como no sabía de carro, que un valero de una llanta no servía. Entonces un día iba tarde a su trabajo, un lunes iba tarde a su trabajo y agarró una curva como a 50 y se le salió la llanta. Y en una curva ya había un diche, así se le dice, y como de 20 pies, como de unos 20 metros. Y ahí se fue la camioneta de pico, entonces la camioneta se fue dando tumbos, dio 3 tumbos. A él nunca le gustaba ponerse el cinturón y dice que en el tercer tumbo se salió él. En un lado quedó su camioneta de cante, en otro lado quedó él. Ok, para tal vez personas que me están oyendo de otros países, él acaba de explicar que su hijo murió en un accidente de auto, en una camioneta. La camioneta se fue por un diche, no sé cómo se dice eso en Un español, barranco. como un barranco, y dio vueltas y como él nunca se ponía el cinturón, pues salió del vehículo. Em, Recibes una llamada. Me llamaron 2 veces, como a las 9 de la mañana, 8, 9. Me llamó de un teléfono desconocido y yo no contesté las 2 llamadas. Cuando al segundo me mandaron un mensaje que era mi hermano que me había dicho que Diego Armando había tenido un accidente. Entonces, tu hermano es el que te avisa del accidente de tu Sí, hijo. porque este, yo no quería traer a mi hijo en el momento ese, pero le dijo al tío, se venían 7 muchachos de la prepa de allá de mi pueblo, entre primos, amigos, y yo no lo quería traer porque yo no quería que viniera para Estados Unidos, porque yo quería que estudiara para Federal de Camino. Entonces mi hermano consentimiento, él se lo trajo. Ok, entonces, vamos a abordar. Recibes la llamada de tu hermano, te dicen que tu hijo tuvo un accidente, pero no te dicen en ese momento que ha muerto. Eh, Sé que estabas tú en tu trabajo, ¿verdad? Sí. Y sales desesperado como loco a coger camino para llegar. ¿A cuántas horas estabas del lugar donde fue el accidente? Permítame tantito, cuando él me dijo, tu hijo Diego sufrió un accidente, él me dijo, necesito que te vengas urgentemente para acá. Entonces yo había llegado, viajaba yo de Carolina al trabajo, eran 4 horas porque ahora estábamos en la raya de Carolina con Tennessee. Y mi compañero, un señor que es como mi amigo, mi hermano, y una familia que tanto quiero, él andaba con el trailero, haciendo un mandado, buscando una máquina y yo me quedé ahí porque yo era el ayudante del trailero y entonces a él lo mandaron. Entonces yo le dije al forme, hey, me voy, le digo, porque tuvo un accidente mi hijo en Mississippi y me voy. Yo no les dije, me voy a dar permiso, sino yo me di la vuelta, bajé de donde estaba del jeep y agarré la llave y salí. Está lista. Ok, vamos a brincar un poquito para no hacerlo muy Sí. extenso el testimonio. Ya sabes de la muerte de tu hijo, estás devastado. En ese momento, ¿qué pensaste? ¿Le reclamaste al Señor? No, yo viajé a Mississippi, ya llegué ya cuando lo tenían en una iglesia, ahí lo tenía yo ya cuando llegué. Y yo lo que hice, y hasta el sol de hoy, yo me linqué y lloré,
pero nunca le reclamé a Dios ni le pienso reclamar. Nunca le dije, Señor, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? Sino nomás le dije, Señor, gracias. Gracias por darme los 26 años y hasta el sol de hoy, hasta hoy en vida, nunca he cuestionado ni nunca le he preguntado al Señor por qué lo hizo. Tú aceptaste la soberanía del Señor Sí, porque estaba yo preparado, espiritualmente. dice uno que está preparado, pero en verdad en esos momentos no hay palabra porque uno, en mi forma de pensar en la vida, uno dice que los hijos van a enterrar al padre, no los padres van a enterrar a los hijos. Te pregunto, si supe que caíste en una depresión, ¿puedes contarle a ellos cómo caíste en esa depresión? Si aceptabas la voluntad del Señor, ¿cómo caíste en la depresión? Porque desafortunadamente, como al mes de que murió mi hijo, me perdí ese trabajo. El enemigo es astuto y busca la forma de cómo alejarte de Dios. Estaba yo en ese trabajo, viajaba yo de lunes a viernes, sábado y domingo estaba yo en la iglesia. Al perder ese trabajo, yo tuve que buscar otro trabajo, que fue cuando regresé, después de 8 años, regresé a las Torres. Y, de Carolina me vine aquí a Houston por 6 meses a trabajar. Y ahí fue donde empecé a alejarme de Dios y a juntarme con los amigos. Tuviste doble pérdida. Tienes una pérdida de un familiar, tu hijo, y luego tienes la pérdida permítame un segundo. Tienes la pérdida de un familiar y luego tienes la pérdida de un trabajo. Hubo una doble pérdida y eso te lleva a la depresión. Me, lo que como que fue depresión, pero me salí de los caminos, me alejé de Dios. Se alejó del Señor. ¿Y qué pasó? Te refugiaste en el alcohol. Y después, entre los amigos, ya no hay iglesia, hay trabajo. Y pues, yo resistí un mes ahí con los amigos y todo, pero al no haber iglesia, empieza el enemigo a trabajar. La carne se enfría. Aunque tú busques a Dios, no es igual. En la Y, falta de congregarte sí, empezó a enfriar tu y, alma. y luego no es igual los amigos de la iglesia, la familia en Cristo, que la familia del mundo. Entonces, para no alargar mucho, Larry, te pregunto, ¿pasaste por la depresión? Es un dolor desgarrador, yo no lo he vivido. Me imagino que es horrible el haber perdido a un hijo. Pasaste por la depresión. ¿Cómo saliste a flote? Te voy a dar unos 5 minutos. La depresión viene por los remordimientos, porque yo me decía, yo lo tuve 10 años en Mississippi, nunca tenía yo tiempo para irlo se me hacía muy largo el camino, y yo me empecé a reprochar, ¿por qué no lo hice? Como culpa de conciencia. Esa es la depresión. Y ahí el enemigo empieza a atacarte más. Los remordimientos, que no los fui a ver su día de cumpleaños, no los fui a ver y teniendo tanto tiempo disponible para irlo a ver, pero según uno la distancia del camino y de X cosas, ahí el enemigo es astuto y todo lo envuelve como en una licuadora. Y dejas estas cosas, remordimiento de esto, del otro, por qué no le compré un zapato, por qué no lo abracé, X cosa, La culpa. la culpa. Llega la Y de culpa. ahí, de ahí depende según la depresión. Exacto, que ese fue lo que le hablaba en la etapa del duelo. Primero llega la culpa y luego cae la depresión. Sí, ¿Y cómo saliste de la depresión? yo toqué fondo, me alejé definitivamente de los caminos de Dios.
Difi- definitivamente volví a caer como era yo a 10 años antes que Dios me rescató en el alcoholismo, volví a caer al alcoholismo. Me volvieron a correr ese trabajo por falta y por andar peleando. Yo peleaba con mucha gente, aunque no me hicieran nada, yo andaba peleando con los patrones. Era yo buen trabajador, pero era yo muy peleonero, ya nadie me soportaba. Entonces el Señor te hace tocar fondo y ahí entonces tú empiezas a volver a congregarte. Me corrieron del trabajo de Corpus Christi y me regreso a Norte Carolina. Entonces yo seguí en el alcohol y ya cuando iba yo para Norte Carolina, un día para salir al otro día, me agarró como una parálisis en el cuerpo, de la mitad de mi cuerpo, que la mano de todo aquí, el lado derecho, me temblaba como Alzheimer. Para agarrar el teléfono lo tenía yo que agarrar con las dos manos. Para la comida, todo lo tenía yo que con las dos manos. Entonces ahí fue donde yo dije, ¿qué está pasando conmigo? Entonces en el viaje de Norte Carolina, de Corpus Christi a Norte Carolina, yo empecé a volver a buscar a Dios porque sí volví a tener miedo. Tuviste temor del Señor Sí, y el temor te trajo de vuelta. sí. Te pregunto, hace 11 años de la muerte de tu hijo, sé que cada vez que es el aniversario de tu hijo, sé que vienen sentimientos, dolor, lágrimas. eh, ¿Cómo superas eso, ese momento de volver a recordar lo que ya se perdió? Mm, no hay doctor y no hay terapia, no hay nada, si lo único es tener una buena comunicación, entrar en oración y tener una buena comunicación con Dios. No hay mejor medicina sí existe, pero para mí que el mejor psiquiátrica, el mejor doctor, el mejor de todos, Rey de Reyes y Señor de Señores, es Dios. Y Dios, yo entré en oración por, por, suerte, cuando viajé de Texas a Carolina, dilaté 6 meses sin trabajar y me volví a empapar volví a la iglesia que me vio nacer y sentí el apoyo de mi familia y volví a tener el encuentro con Dios, pero tuve que doblar rodillas, pasar al altar y derramar, dejar que el Espíritu Santo hiciera su trabajo. Y él dice que un corazón contrito y humillado, él no lo desprecia. Y le pedí perdón y le pedí fuerza. Y en estos momentos, si alguien está pasando por este momento, yo lo que le digo es que se agarre de Dios y que le diga, Señor, agárrame porque yo como ser humano me suelto, pero tú me puedes agarrar. Agárrame porque yo soy débil. Y Dios ahí está, está con los brazos abiertos esperándonos para perdonarnos y apapacharnos, como el papá cuando tiene un hijo que se va por 1 año y 2 años y no regresa. Dios ahí está todo el tiempo en la puerta 24/7 esperándonos a que nosotros regresemos. Te pregunto, yo hablé hoy en la parte de la escuela de que todas nuestras pérdidas de nuestras vidas tienen un propósito. ¿Qué entiendes tú que el Señor cambió en ti a través de esa pérdida? Acá me hizo más fuerte, pero más frágil a la vez. Más fuerte porque busco más de Dios y yo me dio más, buscar más. Te acercó más Me a Él. acerco más y es como es algo que entre más lo busco, más lo encuentro.
y le pido a Dios que me dé fuerza donde voy y no salirme de su camino, que como dijo Josué, si Él va conmigo, yo voy donde quiera, pero si Él no va conmigo, yo con Dios valgo mucho y sin Dios no valgo nada. Y yo hice, orando le he dicho que prefiero que me quite la vida antes de que yo me abandone los caminos de Dios. Amén. Bueno, Larry, ¿tienes algo más que decirle a alguien que esté pasando por una pérdida a través de un hijo igual que tú y en este momento sienta un dolor que no encuentra cómo salir de él, no encuentra fuerzas para levantarse? ¿Qué le dirías a esa persona? Que busque apoyo de la familia, porque la familia está para apoyarte, para darte un abrazo, porque hay a veces que uno se siente tan solo, el enemigo te hace sentir que no vales nada, pero y uno desea un abrazo de una hermana, un amigo o un familiar, pero un abrazo sincero, que busque a esa persona, que no se encierre, que salga, que disfrute, porque el hijo a la vez nos los quitaron, pero a la vez tenemos la esperanza que mañana, si permanecemos en el camino de Dios, algún día vamos a estar con Él. Y que le pida fuerza a Dios, que entre en oración y que le entregue, que abra su corazón. Principalmente que entre en oración, le abra su corazón, si conoce a Dios, que le abra su corazón, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo es como espada de dos filos que entra y penetra hasta el tuétano, hasta lo mero profundo, y lo que uno no conoce, Dios ya lo sabe. Entonces yo le recomendaría que le diera la oportunidad a Dios de que trabaje y fortalece su corazón y sana sus heridas. No le voy a decir que voy a olvidar a su hijo, porque yo nunca he olvidado a mi hijo, pero sí sana, me fortalece y sigo adelante. Tú viste que cuando nos casamos, cuando nos conocimos, cómo era yo, y con tu vida tú me has cambiado, porque Dios pone personas que es de bendición. Y lo principal, yo no me enfoco en su cumpleaños, yo no me enfoco en cuándo murió, en esa fecha le digo a Dios: Ayúdame a pasar este día porque no quiero recordar nada, me enfoco en mi trabajo, o si estoy sin trabajar me voy a pasear y ya me vengo a acordar ya a las 6 o al otro día y ya, pero Dios, con Dios valemos mucho, sin Dios no valemos nada. Yo a esa madre que perdió a su hijo, yo sé que está pasando por lo mismo que yo pasé. Solamente el que perdió un hijo conoce el dolor de lo que se siente, pero yo le digo, y mi mejor consejo es que busque a Dios y que le abra su corazón a Dios, que Dios va a sanar su corazón y le va a poner personas que van a ser, que es para bendición, que no se aferre a la soledad porque le está dando más, el enemigo ese es lo que quiere, alejarla del camino de Dios. Y no hay mejor psicólogo, mejor terapia, que Dios es el sanador de toda misericordia, es de Rey de reyes y Señor de señores. Yo con Dios no valgo mucho, sin Dios no valgo nada. Es mi testimonio, mi pequeño testimonio, y que Dios me la bendiga. Bueno, mis hermanas, ese es su testimonio. Como ustedes se dan cuenta, Dios nos unió a nosotros con un propósito. Nosotros hemos pasado pérdidas de maneras diferentes, pero para eso el Señor nos llamó, para testificar y para poder levantar a otros que están pasando por situaciones parecidas a la de nosotros. Bueno, mis hermanas, muchas gracias por haberse conectado. Las que están por Zoom, no se me vayan, ya voy a abrir cámara ya mismo. A las que están por YouTube, no olviden suscribirse al canal, denle like al video y compártalo. Necesitamos prospagar. Somos a veces muy buenos para compartir cosas chistosas en las redes,
pero cuando son cosas importantes no las queremos compartir. No, cambia eso. Haz que el Espíritu Santo empiece a cambiar la vida de alguien que haya pasado por un proceso de duelo o esté pasando por un proceso del duelo. Que Dios me las bendiga a todas y nos vemos el próximo martes. Las que están en el Zoom se me quedan, déjenme parar grabación.